Vamos a continuar el tema que tenemos, que es el capítulo 9 en adelante de el primer libro de los Reyes. Y bueno, ya en el capítulo 9, mis amados, se nos enseña acerca de el segundo pacto entre Salomón y Dios. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que ya para el capítulo 9, pues hay situaciones muy especiales. ¿Cuál fue la respuesta que Dios dio a Salomón? Lo vamos a ver entre el versículo 1 y 9. Después, del versículo 10 al 14, los regalos que Salomón hizo se hacen mutuamente entre Salomón e Hiram. Y del versículo 15 al 28, pues vamos a ver las edificaciones de Salomón, el comercio que desarrolló y todo lo que viene a continuación. Y bueno, pues vamos a ver que en la segunda aparición de Dios, de Jehová mismo ante Salomón, está narrada ahí en el capítulo 3, versículo 5, la primera aparición que tuvo Salomón con respecto a Dios, ¿verdad? Y en respuesta a la súplica de Salomón a Dios, pues Jehová ahora le asegura a Salomón que está conforme, que está de acuerdo con todo lo que Salomón ha hecho, ¿verdad?, para glorificar el nombre de Dios, y que continuará engrandeciendo el reino de Salomón mientras que él se mantenga fiel. Ese es una de las puntos que siempre está haciendo notar la palabra de Dios. Si no hay fidelidad de parte del hombre, pues Dios en ese sentido pues tiene también la autoridad de hacer a un lado el pacto que hizo con nosotros. Pero sabemos que Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es amor, y que aun cuando nosotros fallamos, Él siempre se mantiene fiel a sus promesas por nosotros. Y bueno, pues vamos a ver ahí en el versículo 2 del capítulo 9 del primer libro de Reyes, cómo Dios pues genera el comentario acerca de que está de acuerdo con lo que el rey Salomón hizo. Y le dice claramente, he santificado esta casa que tú has edificado. O sea, allí nos muestra la conformidad de Dios. Él está conforme con lo que se hizo y por eso ahora Él la santifica para efecto de que su nombre permanezca allí, ¿verdad? Dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Y también hace una observación, dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero, ¿cuál era la responsabilidad que Salomón había adquirido con este nuevo pacto? Bueno, en el versículo 3 se nos hace mención de que la responsabilidad de Salomón es andar delante de Dios como anduvo David su padre, ¿verdad?, en una integridad de corazón, o sea, completamente entregado a Dios, en equidad, que no abusara, que no fuera, pues que la balanza la inclinara de una manera a favor de nadie, sino que fuera siempre equitativo. Salomón tenía que hacer todas las cosas que Dios le había mandado, guardando los estatutos y los decretos que Dios había establecido para que Él verdaderamente se manifestara allí en el templo, en esa casa de Dios que ya había sido santificada por Dios mismo. ¿Y cuáles son las promesas de Dios cuando se atiende correctamente al pacto? Bueno, le dice a Salomón, ahí entra el versículo 4 y 5, yo voy a firmar el trono de tu reino. O sea, le está diciendo que justamente él es el que se iba a encargar de que todo estuviera bien, ¿verdad? Y dice, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Bueno, pues vemos que verdaderamente Dios cumplió su pacto hasta que llegó la persona de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él viene por parte del linaje de la casa de David, recuerden, y viene como Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Entonces nunca faltó el varón de su descendencia, como lo prometió Dios. Pero también establece ahí entre el versículo del 6 al 9, pues las consecuencias de la desobediencia. Si se dan cuenta, si ya lo leyeron, estas declaraciones son muy similares a lo que se declara en Deuteronomio, en Levítico, en prácticamente cada libro de repente viene con pues observaciones acerca de las consecuencias cuando desobedece el ser humano a Dios. Y bueno, primero en el versículo 6 se nos define qué es propiamente la desobediencia para Dios. Y dice que la desobediencia es cuando
obstinadamente se apartan de mí. Cuando nosotros obstinadamente, neciamente, ¿verdad? Porfiadamente nos apartamos de Dios, eso se llama desobediencia. Esto nos da un pequeño margen para que de repente cuando pues venimos en obediencia a Dios, hay momentos en los que flaqueamos, hay momentos en los que de repente volvemos a tomar pues actitudes equivocadas respecto a la obediencia y desobedecemos, pero ahí se nos da un pequeño margen, porque no estamos haciéndolo obstinadamente. Pero ya cuando lo hace uno neciamente, porfiadamente, duro y dale, de desobediencia, pues vendrán las consecuencias. También la definición de desobediencia nos da el punto de que dice Dios, si no guardas mis mandamientos y mis estatutos, eso se llama desobediencia. Y si fueras y sirvieras a dioses ajenos y los adoraras, eso para Dios es como pues algo abominable, mis amados. No le gusta a Dios que nosotros nos vayamos en pos de otros dioses para adorarlos y servirlos. Y recuerden que ya hemos establecido que no precisamente necesitamos tener ídolos o imágenes para adoración. Muchas veces nosotros hemos levantado en idolatría a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestro dinero, lo que Dios nos ha puesto en las manos, y lo ponemos por encima de Dios. En ese preciso instante, cuando Dios no tiene la preeminencia en nuestras vidas, todo lo que está por encima de esa condición se llama idolatría. ¿Y cuáles vienen a ser las consecuencias? Pues se nos narra ahí del versículo 7 al 9. Dice, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Esto de cortar a Israel quiere decir que él iba a permitir que vinieran ejércitos extraños a hacerles guerra, y él no los iba a defender y iban a morir. Entonces dice que la otra consecuencia es que ese templo, esa casa que ha sido ya consagrada para Dios, que ha sido santificada por él, dice, no me importa, yo la echaré de delante de mí. Si tú no me obedeces, simplemente esto que ya hicimos, yo lo voy a dejar y la voy a echar de mí. No. Y fíjense que esto, pues prácticamente viene a ser parte de la profecía cuando se declara que Jerusalén iba a ser tomada y el templo de Dios iba a ser destruido. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esa observación de que Él en 3 días lo reedificaría? Y obviamente no estaba refiriendo al templo físico, sino a Él mismo. Pero en ese tiempo, en el año 60, entre el año 60 y 70 después de Cristo, el templo fue destruido, mis amados. ¿Por qué? Pues por la desobediencia de los judíos, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y bueno, también dentro de las consecuencias es que dice Dios que Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Se asombrarán y se burlarán y dirán, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Pues por su desobediencia. Dejaron a Jehová su Dios. ¿Por qué lo dejaron? Por desobediencia. Echaron mano a Dios, de dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. ¿Por qué lo hicieron? Por desobediencia. Y por eso, esa declaración y por eso, pues empieza a haber problemas, empieza a haber situaciones que humanamente no quisiéramos atravesar, mis amados, porque vienen las consecuencias de nuestros actos. Recordemos que todo lo que sembramos, siempre vamos a cosechar de lo que sembramos. Si sembramos desobediencia, pues cosecharemos consecuencias de desobediencia, ¿verdad? Si sembramos obediencia, pues cosecharemos bendición. Ya del versículo 10 al 14, se nos narra acerca de una problemática muy particular que tuvo el rey Salomón con Hiram, el rey de Tiro. Bueno, pues recordemos que Salomón demoró aproximadamente 20 años para construir el templo y su casa, y su palacio, ¿verdad? Ahí lo vemos en el versículo 10. Y tuvo algunas rencillas o dificultades con Hiram. Obviamente vemos que Hiram viene para cuando se hace la consagración del templo, y pues él busca la recompensa por haber ayudado a Salomón a construir todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que
pues Salomón le promete a cambio varias cosas por toda la madera y el oro que Hiram trajo para la construcción y edificación del templo y del palacio. Entonces viene buscando su recompensa. Y aquí hay algo muy especial porque el rey Salomón le da 20 ciudades, ¿ah? Y bueno, Hiram no está conforme con eso porque esas ciudades que le fueron dadas, cuando va y revisa qué había en esas ciudades, pues les llama hasta Kabul, ciudades Kabul, que significa viejo o gastado, y eran unas ciudades obsoletas que prontamente iban a dejar de ser ciudades, iban a convertir como en pueblos fantasmas. Entonces allí hay una disputa con Hiram y Salomón, y bueno, pues de alguna manera llegan a un arreglo y se acabó el problema. Recuerden que Dios le prometió a Salomón que durante todo su reinado iba a estar en paz, y obviamente le da la sabiduría a Salomón para, pues, a través de esa política, pues dejar conforme a Hiram y que Hiram se quedara quieto y ya no hiciera olas, ya no hubiera guerra ni nada. Del versículo 15 al 28 se nos narra acerca de otro tipo de obras que el rey Salomón hizo. Por ejemplo, la ciudad de Milo. Esta es la ciudad donde se encontraba la casa que Salomón había edificado para la hija de Faraón. ¿Se acuerdan que él se casó con la hija del Faraón? Pues para tender lazos afectivos y para poder mantener por ese lado pues su condición de paz, de tranquilidad, al hacer familia con Faraón. Bueno, después también se nos narra que reconstruye el muro de la ciudad de Jerusalén, también las ciudades de Azor, de Megiddo, de Geser, de Bet Orón, de Balaad y de Tadmor. También vemos que él se hace de una flota de naves sobre el Mar Rojo. Y bueno, pues ¿cuáles eran las fuentes de ingreso para Salomón para poder llevar a cabo todo este tipo de obras que Salomón hizo ya en lo largo de su reinado? Bueno, pues él tenía las contribuciones del rey de Tiro, de Hiram. Ellos le tenían que contribuir y tenía obviamente una leva que levantó a Israel. Y bueno, quiero decirles que la leva, voy a tomar aquí el comentario del diccionario, es un reclutamiento de gente para un servicio, generalmente el del servicio militar y en especial el que se hacía de malhechores y vagabundos para nutrir las filas del ejército en la guerra. Entonces, vemos aquí cómo Salomón pues levanta una leva a Israel para efecto de traer a todas esas personas que estaban de vagabundos, de ociosos, y mejor ponerlos en el ejército para nutrir sus filas. También tenía los tributos de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Vemos cómo Dios pues le da la autoridad sobre todos estos pueblos, aún sin la necesidad de guerra, mis amados. La inteligencia, la sabiduría que desarrolló Salomón lo llevó a mantener una buena relación con todos esos pueblos y los llama a tributarle. Y bueno, pues también se nos hace la mención de cómo él recogía el oro de Ofir. El oro de Ofir, mis amados, quiero decirles que es el oro más puro que pueda existir en la naturaleza. Es un oro de exactamente 24 quilates, muy refinado. Normalmente allí en la región de Ofir había vetas de oro, minas de oro propiamente, pero los moradores de Ofir trabajaban muy bien el oro y lo descontaminaban completamente, y era lo que le entregaban al rey Salomón. Entonces, ya esto nos da una idea clara de por qué Salomón podía hacer y deshacer a sus anchas, ¿verdad? Como decimos nosotros. Entonces, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo venimos a hacer las cosas correctas delante de Dios, pues nos damos cuenta cómo Dios bendice nuestras vidas, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, probablemente podemos tener provecho de cualquiera que sea nuestro trabajo que podamos realizar para la gloria de Dios y hasta para el provecho de nuestro prójimo, ¿verdad?
Aquí vemos en el capítulo 9, al final, cómo Canaán, la tierra santa, que es la gloria de todas las tierras, no tenía oro en esa región, en Canaán, lo cual muestra que el mejor producto, pues, que era para el sustento de la vida, la propia y la del prójimo, ¿verdad? Eso producía Canaán. Canaán no producía oro, no producía maderas preciosas, pero sí producía bastante alimento, ¿no? En una condición eh, de siembra, de cosecha de cereales, semillas y todo eso. Bueno, pues Salomón, a través de la astucia que Dios le dio, esa sabiduría, pues obtuvo mucho por su mercadería. Él vendía trigo, vendía cebada, a precio de oro. Sin embargo, fíjense, nos genera una idea bien clara de cómo Dios bendice el comercio al alcance de la gente más necesitada. Y pues vemos que la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Lo dice Proverbios 3, versículo 14. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto, mis amados? Bueno, pues que justamente lo que Salomón pidió a Dios y que Dios le concedió, pues traería dividendos más grandiosos que si le hubiera pedido solamente riquezas. Amén. Entonces pidámosle a Dios constantemente que nos dé de su sabiduría. Esto nos lleva ya al capítulo 10, en donde del versículo 1 al 13, pues la reina de Sabá visita a Salomón, y después vemos cómo hasta él mismo, entre el versículo 14 al 29, pues le muestra la gran riqueza que había atesorado el rey Salomón. Vemos aquí, mis amados hermanos, cómo pues se empieza a hacer fama y empieza a circular por la región y todos sus alrededores, pues la grandeza del rey Salomón que Dios le había dado a través de la sabiduría. Y bueno, pues el renombre que adquiere Salomón llega hasta Sabá, hasta un territorio muy alejado de Canaán, de Jerusalén. Entonces, vemos cómo del versículo 1 al 13 se nos narra que la reina de Sabá llega a Jerusalén. ¿Y cuáles fueron los propósitos de la visita de esta reina? Primero, para probarle a el rey Salomón con preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque obviamente la fama del rey Salomón era que era un hombre muy aventajado en la sabiduría, muy sabio. Y bueno, también el propósito de la visita de la reina era para traerle regalos. Entonces, ¿qué hay en consecuencia? Bueno, el versículo 3 nos narra que Salomón contesta a las preguntas de la reina de Sabá. Dice, nada hubo que el rey no le contestara. Imagínense nada más, pues cuando hay una persona que tiene este tipo de sabiduría, mis hermanos, pues es de loarse, ¿verdad? Y por eso la fama de Salomón corría muy lejos ya de sus territorios. Entonces la impresión de la reina de Saba es que queda completamente asombrada y literalmente se quedó sin aliento o sin espíritu. Imagínense nada más. Lo más probable es que posiblemente se haya hasta desmayado. Yo no sé qué clase de preguntas y de respuestas le haya dado Salomón, pero la palabra de Dios nos dice que ella quedó completamente asombrada, que le faltó hasta el aliento. Y bueno, una vez que se recupera de esa impresión tan fuerte, pues felicita a Salomón y a todo el pueblo. A mí, bueno, yo logro entender la condición de la reina de Sabá, porque si, por ejemplo, yo tuviera la oportunidad, ¿verdad?, de entrevistarme con, pues, uno de los cerebritos que Dios ha permitido que en la humanidad haya, por ejemplo, de poder haber platicado con un Alberto Einstein o un Isaac Newton, bueno, a mí me hubiera sorprendido pues la sabiduría que desarrollaron, ¿verdad? La inteligencia que desarrollaron. Tuve la oportunidad de platicar hace aproximadamente unos 12 años en Cuba con un hombre que tenía en aquel momento 102 años de edad. Tenía una sabiduría, mis hermanos, una coherencia, una claridad en sus pensamientos y una memoria increíble. A mí, de verdad, me quedé yo
tan perplejo, tan sorprendido de poder haber tenido la experiencia de escuchar a una persona con ese tipo de cualidades, ¿verdad? Porque sí es una cualidad, el desarrollar inteligencia, sabiduría y sobre todo cómo la aplicaba este hombre, ¿verdad? Una inteligencia, una sabiduría muy, pues de alguna manera hasta muy discreta, sin tanto remombeo ni nada, simplemente hacía declaraciones muy, muy correctas. Entonces, cuando se recupera la reina de Sabá, felicita a Salomón y a todo el pueblo, bendice a Dios, al Dios de Salomón, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerden que ella pues no era propiamente partidaria, ni mucho menos seguidora de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero ella reconoce quién le da la autoridad para ese tipo de respuestas a Salomón, quién le da la sabiduría que tiene Salomón y bendice a Dios. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que lograr, mis amados, con nuestra actitud, con el hecho de que cuando escuchen de nuestros labios hablar de Dios y de las cosas que Él hace, de su grandeza, de su poderío, pues la gente que no lo conoce, llegue el momento en que pueda bendecir el nombre de Dios por el testimonio que damos. Eso es a lo que estamos llamados, mis amados. Eso es algo glorioso, que una persona pueda reconocer que Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida y que pueda decir, a mí me gustaría conocer de eso que tú hablas. Y eso sería pues muy loable, ¿verdad? Llevaríamos mucho fruto a los pies de Cristo. Y bueno, también la reina de Sabá pues le da todavía más regalos al rey Salomón. Salomón entrega también presentes a la reina de Sabá. Recuerden que ese era el protocolo y prácticamente pues se sigue viviendo ese tipo de protocolos cuando uno visita a alguien. Normalmente no llega uno nada más con los ojos en la cara, ¿verdad? Trata uno de llevar un presente y de la misma manera a quien visitamos hace lo recíproco. Bueno, pues en ese sentido, Salomón también entrega regalos a la reina de Sabá y él empieza a mostrarle cuáles eran pues sus riquezas. Lo vemos del versículo 14 al 21. Imagínense que la renta anual era de 666 talentos de oro. Él era lo que cobraba como impuestos, mis amados. ¿Ah? Un talento, imagínense nada más, equivalía a 34 kilogramos, multiplicado por los 66, los 666 talentos, pues era una cantidad exorbitante de oro. Y si lo llevamos a dinero, olvídense, o sea, un dineral para pronto. También tenía rentas adicionales. Él hizo escudos de oro, hizo un trono de oro y de marfil, hizo utensilios de oro que se tenían que utilizar dentro del templo y en su palacio. Y pues obviamente esto empieza a llevar a Salomón a tener una fama exorbitante. Lo dice del versículo 22 al 25. Imagínense que las flotas reales de Salomón le traían riqueza cada 3 años. Partían los navíos a toda la comarca, propiamente a todo el reino de Israel, presidido por el rey Salomón, y bueno, regresaban cada 3 años pues con mayor riqueza. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Y bueno, también el versículo 24 dice que venían de todas partes para oír la sabiduría de Salomón. Hoy le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que fue muy prolífico en cuanto a la escritura y dejó Dios pues impresas todas esas destellos de sabiduría que tuvo Salomón en su momento, que tenemos prácticamente de todo el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares, muchos de los salmos fueron escritos por Salomón también, y en ese sentido, bueno, pues hasta este momento, pues nosotros acudimos propiamente, si no propiamente ya hasta Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón, pues acudimos a la palabra de Dios para propiamente escuchar eso, ¿verdad? Siempre recordando que la sabiduría de Salomón proviene de Dios. ¿Ah?
Bueno, entonces del versículo 26 al 29 pues, se nos enseña acerca del comercio de carros y caballos. Eh, también nos damos cuenta, mis amados hermanos, que tenemos que ver que Salomón, pues obviamente al aumentar sus riquezas, fíjense nada más qué tanto era esta situación, que si se dieron cuenta, la plata no se contaba, pero sí venía plata al reino de Salomón. Entonces, podemos ver cómo la naturaleza de la riqueza en el mundo, ¿verdad? Muchas veces resta valor a cosas que deben tener también valor. Entonces, mis amados, hoy nosotros estamos teniendo algo mucho mejor que el oro, que la plata, que es más, el mismo oro de Ofir. Tenemos las riquezas espirituales que Dios ha derramado por su gloria para nosotros. Eso nos tiene que llevar pues a ponderar, a poner en el lugar correcto las riquezas espirituales contra las riquezas materiales. Y entonces aquí, ¿verdad? Pues simplemente vemos que hay sabiduría. Cuando tú y yo llegamos al punto de poner la sabiduría, las riquezas espirituales que Dios nos ha dado por encima de cualquier situación terrenal, estamos ya en una grandeza delante de Dios y Dios cumple su promesa, ¿verdad? Porque estaremos atendiendo a sus estatutos, a sus preceptos, y Dios nos quiere estimular en todo momento, mis amados, para buscar primero la justicia del reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás Dios lo va a traer por añadidura. Entonces, Dios es quien habiendo puesto, ¿verdad? Todo para nuestra bendición, pues es el que tiene que ser loado, exaltado en todo momento. Y así podemos ver cómo la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Pero también vemos cómo, por ejemplo, el rey Salomón, que gustó de los placeres terrenales, de hecho, pues escribe el libro para mostrar la vanidad de vanidades, ¿verdad? De todas las cosas. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, pues dice, empieza con vanidad de vanidades, justamente es la vida aquí en la tierra. Y bueno, también él experimenta la aflicción de su espíritu que acompaña esas vanidades. Y para, obviamente, recomendar seriamente la piedad, el amor que Dios tiene para nosotros, pues nosotros tenemos que ver que Dios nos hace felices no por las riquezas materiales, no por el poder que podamos lograr, sino que nos hace felices, plenos, bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, por medio de la gracia de Dios que está siempre a nuestro alcance. Eso es lo que tenemos que rescatar de este capítulo 10 del primer libro de los Reyes, mis amados. Después vamos a empezar con el capítulo 11, en donde vemos del versículo 1 al 8 las esposas y las concubinas de Salomón. Y tristemente empezamos a ver algo pues ya equivocado, que es la idolatría que Salomón se permite, pues obviamente por involucrarse con mujeres de otra nacionalidad que traían pues obviamente a sus dioses, a sus ídolos. Y bueno, del versículo 9 al 13 pues viene la ira de Dios, ¿verdad? Porque a Dios recuerden que eso no le gusta, no le agrada. Entonces, del versículo 14 al 25, vemos que en este momento se levantan adversarios de Salomón y pues del versículo 26 al 40 se nos menciona el ascenso de Jeroboam, perdón, y posteriormente viene ya del versículo 41 al 43 la muerte de Salomón. Entonces, mis amados, quiero decirles que estos últimos capítulos de el primer libro de Reyes, pues son un buen testimonio de la grandeza de Salomón, sí, y de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues hasta los siervos están contentos y felices, pero esta situación no duraría por mucho tiempo. La tendencia humana de descansar en sus laureles, ¿verdad?, es grande. Podemos leerlo nuevamente en Deuteronomio 8 del 11 al 20. Cuando nosotros llegamos a un punto, ¿verdad?,
¿Han oído ese dicho que dice, críate fama y échate a dormir? Bueno, pues Salomón se crió tal fama, todo el mundo lo reconocía, todo el mundo hacía lo que prácticamente él pedía y decía, que llegó el momento en que se echó a dormir en sus laureles, así de sencillo. Y pues viene una desgracia, porque pues simplemente viene la caída de Salomón. Entonces, Salomón se aleja de Dios, como lo vemos ahí en el de los versículos 1 al 8 del capítulo 11. Salomón pues ama a muchas mujeres extranjeras. Se nos hace una narración de toda la displicencia que tenía en el área sexual, ¿verdad? Pero tenemos que retraer o traer a nuestra mente lo que estudiamos ahí en Deuteronomio. Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 17, Dios ya había prohibido tomar a muchas mujeres para sí, aún para los reyes. En Deuteronomio 7, del 1 al 4, Dios había prohibido tomar mujeres de otros pueblos. ¿Y cuál era la razón de esta prohibición de parte de Dios? Si anteriormente, pues, Dios permitió que hubiera hasta incesto, si ustedes recuerdan. Bueno, antes, ¿verdad? Necesitaba ser poblada la tierra y de alguna manera, pues, Dios permitía cierto tipo de conductas, pero después llegó el punto en el que pone orden. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba seguir poblando la tierra con situaciones como de tener muchísimas mujeres o de cometer incestos, sino simplemente dejar que la vida continuara, como lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? La raza humana se va a seguir produciendo y reproduciendo, ya sin necesidad de hacer pues situaciones que Dios después dijo que eran abominación para él. ¿Y cuál es la razón de esto? Como les digo, dice en Éxodo 34, del 14 al 17, dice, pues ciertamente harán inclinar su corazón tras esos dioses. Por eso, esa es la razón por la cual Dios ya no quería que el pueblo de Israel tomara mujeres de otros pueblos. Entonces, imagínense nada más la condición del rey Salomón, las muchas mujeres que tomó. En el versículo 3 de el capítulo 11, dice que tenía a 700 mujeres reinas, y no conforme con 700 reinas, tenía a 300 concubinas. ¿Verdad? Entonces, pues obvio, llegó el momento en que el resultado de todas esas acciones, pues desviaron su corazón. Salomón ahora llega el momento en el que se dedica a la idolatría. Lo vemos del versículo 4 al 8. ¿Por qué, mis amados? Pues imagínense la influencia de tantas mujeres, con 1000 mujeres, ya me imagino, ¿eh? ¿Cómo podría uno mantener cualquier devoción hacia Dios? Venían excesos, venían situaciones en donde las mujeres mismas pues le metían ideas al rey Salomón. Entonces sería imposible atender a 1000 mujeres y al mismo tiempo darle el tiempo necesario propiamente a las cosas de Dios con una distracción tan grande. Imagínense que el apóstol Pablo llegó al punto de decir que quienes somos llamados para el servicio de Dios, dice, si se pudieran quedar como yo, o sea, se supone que el apóstol Pablo quedó viudo. Dice, si se pudieran quedar como yo, solos, solteros, para entregarse de lleno a las cosas de Dios, qué bueno sería. Pero si no tienen el don de continencia, mejor cásense. No sea que se quemen, ¿verdad? Pero bueno, aquí el rey Salomón vemos que pues él se fue completamente al otro extremo. No solamente no quiso quedarse solo para servir a Dios, sino que tomó a muchísimas mujeres. Su devoción a las mujeres y su deseo de complacerle a todas esas mujeres, pues le robó la posesión más preciosa que tenía. ¿Cuál era la posesión más preciosa que tenía Salomón hasta ese momento? Pues nada más y nada menos que su relación con el Creador. Hoy te quiero preguntar, ¿cuántas veces dejamos que las distracciones de este mundo destruyan nuestra relación o nuestra dedicación a Dios? Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que pues amablemente han perseverado junto conmigo, pues para dedicarle por lo menos estas 2 horas al reino de los cielos. Y en nosotros déjenme decirles que es algo glorioso. Por
eso Dios mantiene nuestra vida en una condición de bendición, porque nosotros estamos diezmando propiamente de las 24 horas que Dios nos da. Nosotros estamos diezmando 2.4 horas, que vienen a ser exactamente 2 horas con 24 minutos. Ese sería el diezmo que le tenemos que entregar a Dios. Y la gloria sea para el Señor, porque pues cuando atendemos a los dos devocionales, a nuestro tiempo de intimidad con Él, en oración, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos propiamente entregando nuestro diezmo al Señor. Amén. Y esto va a ser de bendición y lo estamos viviendo. Hay sabiduría, hay entendimiento, Dios nos sigue ministrando y bueno, así es como debería de ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando deja el rey Salomón que su corazón se distraiga y se empieza a fracturar su relación y su dedicación a Dios? Bueno, dice la palabra de Dios que inclinó su corazón tras dioses ajenos. O sea, siguió las religiones de muchas de sus mujeres y no se conformó con una, sino con varias mujeres. Cada quien traía sus propios dioses, sus propios santos, sus propios ídolos, y fue en pos de ellos. Dice que ya su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Entonces, vamos a ver que para Dios estos son hechos abominables de Salomón delante de él. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 5 y 8 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta declaración de hizo lo malo e hizo lo bueno, bueno, la vamos a estar leyendo constantemente a partir de este momento. ¿Por qué? Porque se nos va a mostrar en las crónicas todo lo que sucedía con cada rey que se levantaba ya después en el reino dividido, que es lo que vamos a estudiar después de que terminemos este libro, en donde el reino se divide en el reino del norte, el reino del sur, y obviamente hay un rey para Israel en el norte y un rey para los de Judá en el sur, y entonces muchos de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es una declaración fuerte, mis amados, que nosotros debemos considerar que por el amor de Dios no lleguemos a que el Señor nos señale diciendo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Que ustedes y yo siempre estemos pendientes, ¿verdad? En un sacrificio vivo de hacer lo correcto delante de Dios. Bueno, aquí dentro de las abominables acciones del rey Salomón, se nos narra ahí en el versículo 5 que él siguió a Astoret, que era la diosa de los sidonios, y a Milcom, que era un ídolo abominable de los amonitas. Dice el versículo 6 que no siguió cumplidamente a Jehová. Y aquí tenemos que notar, y es muy interesante este comentario, que Salomón no abandonó completamente a Dios. Salomón había llegado demasiado lejos para hacer eso, pero lo que hizo es lo que hacemos muchos o hacen muchos hoy en día de repente, combinando lo mejor, entre comillas, de las dos vidas, combinando lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Combinando lo que nuestra carne desea y dándole a nuestra carne los deseos, la concupiscencia, esa mala tendencia y pretender estar bien delante de Dios. O sea, tener un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. Bueno, mis amados, pues esto no es aceptable delante de Dios. Recuerden que Él simplemente dice, o eres frío o eres caliente. A los tibios los vomito. Porque, bueno, haciendo una analogía simplemente de las personas a las que les gusta, no sé, una sopa o un caldo de res. ¿Se imaginan un caldo de res que de repente está grasosito? Se los dieran tibios, sabe feo, no es nada agradable, ¿verdad? Pero prefiere uno que lo traigan o bien caliente o bien frío, pero a lo mejor no me lo como, pero eso lo guardo y se conserva. Pero si me lo llevo tibio y no le doy el tratamiento, se va a echar a perder. Entonces, por eso Dios dice, o eres caliente o eres frío, porque si eres tibio, le causamos repulsión, es abominación para Dios. Bueno, imagínense a qué grado llegó Salomón, que allá en el versículo 7 dice que edificó un lugar alto para los ídolos abominables,
Vemos entonces que Salomón estaba tan acostumbrado a construir que siguió lo que sabía hacer mejor, pero lo hizo tristemente para dioses falsos. Dios nos ha dado dones, talentos específicos, mis amados, y muchas ocasiones esos talentos, esos dones, desgraciadamente los desviamos para pues hacer lo que no conviene delante de Dios. Voy a poner un caso muy, muy completo. No, Dios. Perdón. Voy a poner un caso muy completo respecto a la situación que se vivió con una mujer llamada Whitney Houston, una cantante de Estados Unidos que tenía una voz hermosa. Ella en sus inicios, desde jovencita, adoraba a Dios, alababa su nombre. De hecho, pues ella era salmista dentro de la iglesia a la que asistía junto con sus padres. Desgraciadamente el mundo la llamó tanto, igual que a Salomón, que ese don precioso que Dios le había dado, porque tenía una voz increíblemente hermosa, pues empezó a ofrecérsela a los dioses ajenos, a la idolatría, a hacer dinero, a irse en el mundo. Con mucha tristeza quiero decirles que esa mujer desgraciadamente falleció por una sobredosis, porque los placeres del mundo le ganaron y se fue, no poniendo todo lo que Dios le había dado para el servicio de Dios. Se dice que si esa mujer hubiese continuado al servicio del Señor, pues ahorita, pues obviamente no solo seguiría viva en el plano terrestre, sino que tendría salvación y vida eterna. Y es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con Elvis Presley. El hombre, si ustedes han podido escuchar algunos de las alabanzas más poderosas que se escribieron antaño, Elvis Presley las cantaba. Él también fue cristiano en sus inicios y también tenía un don. De hecho, llegó a ser considerado el rey del rock, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente se desvió. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Porque para eso hice ese comentario. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué dones ha puesto? ¿Qué talentos ha puesto Dios en tu vida? Como para que tú le sirvas al Señor y le sirvas al prójimo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y que no te dejes desviar. Esa sabiduría, esa inteligencia, esos dones que Dios te dio, ponlos al servicio de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que Dios nunca te va a dejar, ni te va a desamparar. Entonces, fíjense bien, aquí vemos cómo en el versículo 8, qué es lo que hizo Salomón con todo lo que él sabía hacer, con toda la sabiduría que Dios le dio, con esa condición de poder desarrollar propiamente pues la situación de construir hasta, imagínense, la casa de Dios y su propio templo, pues quería seguir construyendo y construyó esos lugares altos en donde se quemaba incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y déjenme decirles que normalmente esos sacrificios eran de personas. Entonces, ¿será abominación o no para Dios? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces vemos cómo del versículo 9 al 13, mis amados, pues Jehová pronuncia un juicio contra Salomón. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Ciertamente, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y pues, ¿cuál fue la reacción de Dios contra Salomón? Pues se enojó, dice la palabra de Dios. Se enojó contra Salomón. ¿Cuál fue la razón? Pues la razón fue porque su corazón se había apartado de Dios, el Dios de Israel. ¿Qué fue lo que? Bueno, se le había aparecido 2 veces. Y a veces, mis amados hermanos, no importa cuántas veces se le pueden decir las cosas a una persona, igualmente les entra por aquí y les sale por acá. No oyen, no escuchan. Salomón ya ha sido advertido, ya lo leímos en el capítulo 9, como empezamos el día de hoy. ¿Ah? Le había dado órdenes específicas, que no siguiera dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Bueno, pues no guardó lo que Dios le mandó. Hizo todo lo contrario, fue en pos de los dioses ajenos, les sirvió, les adoró y todo. Y pues viene aquí el juicio de Dios en el versículo 11.
¿Cuál fue el juicio de Dios? Dice, romperé de ti el reino. Dice, lo entregaré a tu siervo. ¿Y cuál fue la razón para eso? Para ese juicio de Dios, pues la razón es que por cuanto ha habido esto en ti, o sea, desobediencia. Así de sencillo es. Porque no has guardado mi pacto, dice el Señor. Esa es la razón por la que fractura el reino y lo divide en dos. Dice, no has guardado mis estatutos que yo te mandé. Pero como les decía, Dios siempre viene en misericordia, mis amados. Siempre, siempre. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aun cuando Él esté muy molesto con nosotros, Él siempre va a vernos con misericordia. ¿Qué es la misericordia? No pagarte con lo que te mereces. Así de sencillo. Y le dice a Salomón, ahí entra el versículo 12 y 13, dice, no lo haré en tus días, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Se acuerdan que él fue lo que sucedió cuando le dice a David, tú no me vas a edificar casa, me la va a edificar tu hijo? Bueno, pues ahora justamente vuelve la declaración. No iba a romper en sus días el reino, porque Dios le había prometido a Salomón, al pueblo de Israel, que durante el reinado de Salomón iba a haber paz, iba a haber abundancia, iba a haber bonanza. Y dice, no lo voy a romper en tus días, pero sí lo romperé de la mano de tu hijo. No romperé todo el reino, dice, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Cuál es la razón de esto, mis amados? Pues porque Dios, a final de cuentas, sigue declarando su gran amor por David. O sea, por amor a David y por amor a Jerusalén, su ciudad santa. Por esa razón, él dice que no iba a romper el reino completamente. Voy a citar en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 12 y 13, y dice la palabra de Dios. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, pues vemos aquí que Dios empieza propiamente pues a llevar a cabo su plan perfecto. De aquí, déjenme decirles que nada se le escapó a Dios, ¿eh? Nada se le salió de control, nada fue sin el plan perfecto de Dios, mis amados. Y eso lo tenemos que vivir nosotros también. Bueno, del versículo 14 hasta el versículo 40 del capítulo 11, nos enseña que Dios levanta adversarios contra Salomón. Y la palabra adversario, recuerden que es la palabra Satán. Obviamente, pues empieza esa situación espiritual, porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades y legiones de maldad en los lugares celestes. Y bueno, pues empieza aquí realmente a vivirse eso, ¿no? Levanta a un suscito adversario a Salomón, que es Edad el Edomita. Y la razón es porque, pues obviamente iba a empezar a fraguarse de la manera en que hasta moriría Salomón. Bueno, pues también levantó por adversario a Rezón de Siria y luego alzó contra el rey su mano Jeroboam, el hijo de Nabat. Eso lo está ahí en el versículo del 26 al 39. ¿Cuál era la identidad de Jeroboam? Bueno, pues su identidad es que era efrateo, era siervo de Salomón, pero se subleva contra Salomón. ¿Y cuál es la razón de esa sublevación? Lo podemos leer del versículo 27 hasta el 40. Pues Salomón le encomendó todo el cargo de la casa de José, de una de las tribus, ¿verdad? Y bueno, pues él había recibido palabra de Jehová indicando sus intenciones de dividir Israel y darle 10 tribus sobre las cuales él reinaría. Y pues Jeroboam huye a Egipto. ¿Por qué? Pues porque acuérdense cómo era la situación en los reinos. Cuando uno de sus súbditos se sublevaba, el rey de inmediato procuraba matarle. Y el versículo 40 nos dice que Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Qué hace este? Huye hacia Egipto. Y bueno, ya después vemos la muerte del rey Salomón. Del versículo 41 al 43 se nos menciona, ¿verdad? De algunas otras fuentes de información acerca de la historia de Israel que ya no existen actualmente.
en donde pudimos ver en algún tiempo los Hechos de Salomón, como si fuese un libro, ¿verdad?, bíblico, pero no entra en el canon bíblico. También lo podemos ver en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente, o sea, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Podemos verlo en las Crónicas del profeta Natán, en las Crónicas de Gad, en los libros del profeta Natán, que es el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29, y en la profecía del vidente Ahías Silonita, también en la profecía del vidente Ido. Entonces, ya del versículo 42 al 40 en adelante, se nos genera el tiempo del reinado de Salomón, que dice que fueron 40 años. ¿Se acuerdan cuántos años reinó también David? 40, ¿verdad? Y viene la sucesión de Roboam, que reinó, ¿verdad?, en lugar de Salomón. Roboam era hijo de Salomón y empezó a reinar, se nos narra ahí en el versículo 43. Y bueno, mis hermanos, concluyendo ya todo este tema de lo que viene a ser el Reino Unido, pues vamos a ver rápidamente la apostasía de Salomón. La apostasía de Salomón fue porque amó a muchas mujeres extranjeras, porque su corazón se apartó de Dios, porque no guardó lo que Dios le había dicho, no guardó el pacto que había hecho con Dios y siguió a dioses ajenos. Entonces, vemos cómo Salomón merece el castigo de Dios, y a diferencia de las otras naciones paganas, pues Salomón sabía lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Él conocía al único Dios verdadero, al único Dios viviente, y también conocía su voluntad, puesto que Dios se la había revelado directamente a él, se le apareció a él. Así que en vez de aceptar a Jehová como el Dios de toda la tierra, como Dios mismo había dicho, ¿verdad?, pues ahora ha tomado una parte activa adorando falsos dioses. Y pues la verdad es que quisiera preguntarte, ¿cuántas oportunidades tuvo Salomón para anunciar a las otras naciones acerca de Dios? Muchísimas. Así como las mujeres lo vinieron a infectar para hacer idolatría, él tenía también, ¿verdad?, pues la condición de poderlas llevar a ellas a observar los estatutos y mandamientos del Dios vivo y eterno. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Noemí con Ruth, su nuera? En vez de que Noemí se hiciera los dioses de Ruth, Ruth se hizo a Jehová, ¿verdad? Y por eso le dice, tu Dios será mi Dios. Pues nosotros tenemos que aprender de todo esto, mis amados, que no debemos dejarnos contaminar por tener alguna relación con alguien, sino lo contrario, nosotros debemos proclamar las buenas nuevas. Entonces, vamos a ver por último las similitudes entre Saúl, David y Salomón. Fíjense bien, de estos tres reyes. Primero, el comienzo de sus reinados. Al principio, los tres fueron humildes y dependían totalmente de Dios, ¿sí o no? Eso lo vemos en lo que hemos ya estudiado. Después viene la lucha por el trono. Los tres tuvieron que superar obstáculos para obtener el trono que Dios les había dado. Y después viene la caída en pecado, su caída de cada uno. Los tres fueron exitosos, sí, en los primeros años de su reinado, pero luego todos cometieron grandes pecados que trajeron graves consecuencias para ellos mismos y para todo el pueblo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Se ensorbebeció, ¿verdad? Se hizo orgulloso, vanaglorioso. ¿Cuál fue el pecado de David? El asesinato de Urías, la condición de Betsabé y sobre todo el recuento de todos los israelitas, el censo que hizo que Dios no le mandó. ¿Y cuál es el pecado de Salomón? Que se vuelve a los dioses ajenos. Entonces, concluyendo, pues con la muerte de Salomón termina el Reino Unido. La época de la historia de Israel, que tuvo su comienzo con la conquista de la tierra prometida que Dios les había dado a sus padres, ¿verdad? Cuando pasan del río Jordán y conquistan Jericó. Y bueno, hasta este momento. Y esta época pues ha sido una que ha sido marcada por un sinfín de altibajos espirituales del pueblo. Esas crisis espirituales que de repente nos pasan también a nosotros, pues ahora ya tenemos enseñanza de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El pueblo ha gozado tanto de tiempos de victoria, de opulencia y de paz, en épocas de fidelidad y consagración a Dios, que es lo que nos tiene que quedar también,
como también de guerra, de derrota, de pestilencia, de hambrunas, en épocas de rebeldía, de desobediencia y de pecado. Por eso no nos debe caer de extraño, mis amados, cuando de repente, ¿verdad? Tenemos esos altibajos. Estás en desobediencia, pues Dios va a traer consecuencias a tu vida. Estás en obediencia, pues Dios va a traer bendición. Esta época en particular termina con la nota amarga de un futuro lleno de dificultades y guerra interna entre el pueblo de Dios, que a final de cuentas va a conducir al pueblo al borde de la extinción. Imagínense nada más hasta dónde puede llegar cuando un líder desobedece a Dios. Es el tema del día de hoy. Con esto terminamos, como les digo, lo que viene a ser el Reino Unido. A partir de mañana vamos a empezar con el reino dividido y pues que Dios nos siga bendiciendo. Amén.